A lo largo de más de 3.000 kilómetros de costa frente al Mar del Este, se extiende una tierra donde la vida adopta formas distintas. Vietnam, un país estrecho y alargado, pero extraordinariamente rico en naturaleza, donde montañas, selvas y mares sostienen uno de los mosaicos de vida más diversos de Asia. Desde las montañas envueltas en nubes del norte hasta las selvas húmedas del sur, cada ecosistema es un escenario de adaptación constante. Aquí las criaturas salvajes han aprendido a sobrevivir entre estaciones cambiantes, depredadores ocultos y recursos impredecibles. En la espesura de los bosques tropicales, pasos silenciosos revelan la presencia de animales que rara vez se dejan ver. En los ríos y manglares, la vida fluye entre mareas, mientras en el cielo bandadas de aves recorren antiguas rutas migratorias. Este es un mundo donde cada día es una prueba de resistencia, donde la supervivencia depende del instinto de la adaptación y del delicado equilibrio entre las especies. Bienvenidos al Vietnam salvaje, los secretos de supervivencia en la selva tropical. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. Bajo las olas, los arrecifes de coral resplandecen como una ciudad sumergida. Entre esas ramas de coral, bancos de peces multicolores se deslizan como destellos de luz vibrantes, mientras los pequeños peces payaso se refugian en las suaves anémonas. Más allá, en alta mar, las tortugas marinas nadan pausadamente por las aguas de un azul profundo, continuando un viaje ancestral que ha perdurado por millones de años. Los pequeños senderos que atraviesan las aldeas y las sonrisas amables de su gente reconfortan los pasos del viajero. Este es Vietnam salvaje, persistente y en constante renacimiento. El viaje comienza. Escuchen la voz de la Madre Tierra y permitan que su corazón siga el ritmo de las montañas, los bosques y los mares. Bienvenidos al país más resiliente del mundo, Vietnam. Cada montaña, cada río y cada ola cuentan la historia de una nación pacífica y orgullosa, pequeña en apariencia pero inmensa en su espíritu. Recorriendo más de 3.200 kilómetros de costa, Vietnam se extiende como una delgada franja de tierra en forma de S, donde las montañas, colinas, llanuras y el mar se apoyan entre sí. Aquí cada mañana trae el aroma del viento salino que sube desde el mar hacia las calles, y cada tarde se escucha el susurro de las hojas del bosque en las laderas. En las altas copas, el grito de los gibones resuena por el valle cuando el amanecer apenas toca la cima de los árboles. En el estrato bajo, aves de plumajes radiantes cruzan los claros mientras pequeños mamíferos se desplazan silenciosamente sobre el manto de hojas secas. Al norte se alza la majestuosa cordillera de Hoang Lien Son, donde la cima del Phan Xipan toca las nubes.
En los bosques brumosos de estas altas montañas primates, poco comunes, se balancean entre árboles centenarios, mientras que en los riscos escarpados, los animales de montaña recorren con tenacidad los desfiladeros en busca de sustento. Hacia el oeste se extiende la cordillera de Truong Son como una columna vertebral que divide el país en valles, mesetas y costas. Este es uno de los corredores biológicos más importantes del sudeste asiático. Gracias a la convergencia entre selvas tropicales, altas montañas, llanuras, humedales y el océano Vietnam, se ha convertido en uno de los centros de biodiversidad del mundo. Los científicos estiman que existen aquí más de 16.000 especies de plantas, unas 300 especies de mamíferos, más de 850, de aves, cerca de 300 de reptiles, junto con miles de insectos y otras criaturas marinas. Muchas de ellas son endémicas, existiendo únicamente en las selvas de Indochina. Las dos grandes llanuras, la del Río Rojo en el norte y la del Mekong en el sur, son los graneros de arroz y sedimentos que sustentan a millones de hogares. Estas tierras fértiles no solo son el hogar de los seres humanos, sino también un paraíso para las aves acuáticas. En cada temporada migratoria, el cielo se cubre con las sombras de bandadas de garzas, garcetas y patos silvestres que sobrevuelan los campos y pantanos. En alta mar se encadenan islas y archipiélagos desde la frescura de Koh To y Cat Ba hasta el azul profundo de Phu Quoc y Con Dao. Bajo las aguas cristalinas que rodean estas islas, se encuentran arrecifes de coral vibrantes donde cientos de especies de peces, estrellas de mar y organismos marinos conviven en un mundo lleno de color. La línea costera serpentea a través de Ha Long Lang Co, Na Trang Phan Thiet y Mui Ne, creando una frontera suave hecha de olas. Vietnam es la tierra de los monzones tropicales de sol cálido y lluvias abundantes, pero es tan rico que cada región posee su propia melodía. El norte tiene 4 estaciones bien definidas: la primavera palpitante de aromas florales, el verano vibrante de tormentas, el otoño de vientos secos y suaves y el invierno gélido. El centro se halla entre la montaña y el mar, con una estación seca de sol dorado y una temporada de lluvias densas, donde a veces la lluvia de montaña cae como cortinas. El sur y las tierras altas centrales son apacibles con 2 estaciones claras, la seca y la de lluvias. Las lluvias traen aguaceros torrenciales que vuelven la selva verde como la esmeralda, despertando la actividad de insectos, aves y toda clase de criaturas. El sol despeja el cielo y calma el mar, mientras el café madura aromático en las tierras rojas basálticas. Los monzones del noreste y del suroeste transportan la humedad del mar que, junto a la altitud del relieve, conforman un clima único.
Este clima nutre uno de los mundos salvajes más variados y fascinantes de Asia. Nuestra primera travesía nos lleva a la majestuosa e imponente cordillera de Truong Son. Esta cadena montañosa larga y profunda actúa como un eje vital que nace en las montañas del noroeste, bordea la frontera con Laos y se extiende hacia el sur, abriéndose en las mesetas de tierra roja de las tierras altas centrales. En el mapa, Truong Son aparece como una línea de verde intenso que divide el país en una estrecha franja costera y una región montañosa ondulante. Aquí las lluvias y los vientos son retenidos por la muralla de piedra, transformándose en acuíferos arroyos y quebradas que crecen hasta convertirse en ríos. En el norte de Truong Son fluyen los ríos Ben Hai y Nat Le, hacia el sur el Tu Bon y el Tra Cuc, y más profundamente el Serepok y el Krong Anna. Todos actúan como hilos de plata que cosen la selva con la llanura, uniendo el pasado y el presente de las comunidades que habitan al pie de las montañas. La estructura del relieve de Truong Son cambia según el tramo y la altitud. En las zonas bajas se encuentran selvas ancestrales húmedas con lianas que abrazan troncos colosales. Al ascender el bosque, se vuelve subtropical con coníferas castaños y pinos inmersos en una niebla delgada. Entre ellos, las regiones de piedra caliza han sido esculpidas por el agua y el tiempo, creando cuevas, sumideros y ríos subterráneos, laberintos de piedra que exhalan frescura durante todo el año. El clima de Truong Son también tiene su propio ritmo. El monzón del noreste trae niebla y lluvias persistentes, mientras que el monzón del suroeste, bloqueado por las montañas, deja muchos valles secos bajo un cielo despejado. Son estos ritmos opuestos los que crean una infinidad de microclimas, albergando uno de los niveles de biodiversidad más altos de la región. Cada mañana los gibones de mejillas doradas de la selva de Truong Son despiertan en las ramas más altas. Las parejas se sitúan frente a frente y entonan un canto a dúo que resuena por todo el valle como una marca territorial. Cuando la luz del sol atraviesa el follaje, la pequeña familia comienza a balancearse por el dosel del bosque, siguiendo su ruta diaria de alimentación. El gibón de mejillas doradas vive en parejas monógamas a largo plazo, un macho o una hembra, y sus crías forman un grupo familiar de entre 3 y 5 individuos. Mantienen su propio territorio y crían juntos a su descendencia. La cría se aferra al vientre materno durante los primeros meses, hasta que al alcanzar la madurez abandona el grupo para buscar una pareja nueva. Lo más impresionante es su colorido.
El macho es negro como un fragmento de noche, suspendido entre las hojas con las mejillas de un naranja dorado que brilla suavemente bajo el sol matutino. La hembra, por el contrario, posee un tono miel suave, con la coronilla negra como un signo de silencio en la partitura de la selva. Al desplazarse juntos, parecen dos fragmentos de luz y sombra que contrastan, se oponen y encajan a la vez, haciendo que cada salto entre las ramas emane lealtad, elegancia y el orgullo de las montañas. El alba es también el momento en que los grandes calaos buscan alimento en los antiguos árboles de baniano. Son las aves soberanas del dosel superior de cuerpo imponente y pico colosal. Sus cascos córneos huecos lucen como armas majestuosas y misteriosas a la vez. El calao bicorne suele alimentarse en higueras o árboles de agar milenarios donde solo habitan el viento y el susurro de las hojas. Cada vez que agitan sus alas, el bosque entero parece estremecerse. El sonido del batir de sus alas resuena poderosamente en la inmensidad de la selva virgen. Los calaos viven ligados a los árboles más altos. El macho se posa firme en la rama, usa su pico para arrancar racimos de frutas, los atrapa con destreza y echa la cabeza hacia atrás para tragarlos enteros. Lanza la comida al aire y la atrapa con la punta del pico con una rapidez y precisión asombrosas. En el mundo de las aves, el calao es el símbolo de la fidelidad. Forman parejas estables durante muchos años y regresan al mismo territorio, reutilizando a menudo el mismo hueco en el árbol temporada tras temporada. Al llegar la época de cría, la hembra entra en la cavidad del tronco y sella la entrada. A partir de ese momento, el macho asume toda la carga de buscar alimento, trayendo diariamente frutos silvestres y en ocasiones insectos o lagartijas, entregando la comida a través de una estrecha grieta para alimentar a su pareja y a los polluelos. Sin ser tan colosal como el calao bicorne, en los estratos más bajos del bosque, el calao de Malabar se desplaza con ligereza como una versión delicada del gigante. Sin un casco tan prominente, posee un pico curvo y estilizado con bordes amarillos o rojo anaranjado que brillan cuando el sol se filtra entre las hojas. Su canto no es estruendoso, sino tenue como un llamado solitario en medio de la selva. Estos calaos suelen vivir en parejas buscando diligentemente frutas maduras, insectos y pequeñas lagartijas, compartiendo cada bocado antes de refugiarse en la espesura para descansar al mediodía. En la temporada de cría, también eligen huecos en árboles antiguos para anidar. La hembra se recluye y sella la entrada con barro, al igual que sus parientes mayores, dejando apenas una pequeña ranura para recibir el alimento que el macho provee. Cada mañana el macho vuela incansable por los linderos del bosque con el pico cargado de higos o insectos, regresando al nido para alimentar a su compañera. Tras la eclosión de los polluelos, la pareja mantiene su hábito de fidelidad y protección durante toda la estación de lluvias. En el lienzo de la selva de Truong Son, el gran calao es el sonido poderoso de las alturas, mientras que el calao de Malabar es la nota suave del estrato inferior más pequeño y discreto,
pero portador del aliento primigenio de su linaje ancestral que antaño dominó los cielos del bosque. A finales de abril, las primeras lluvias comienzan a caer, aliviando el calor sofocante que aún persiste de la estación seca. Las hojas del bosque se humedecen y el polvo rojo de los senderos se convierte en una fina capa de lodo. Los arroyos de la cordillera de Truong Son, tras meses de aridez, permanecen mayormente secos con sus lechos de piedras blancas expuestos y solo pequeños charcos estancados entre las rocas. Estas primeras lluvias son como un preámbulo que refresca el aire y despierta el aroma de la tierra y el musgo, pero no son suficientes para restaurar el flujo de las cascadas en las cabeceras. En esta temporada, los pequeños ciervos ratón deben recorrer mayores distancias para encontrar agua. Son criaturas extremadamente tímidas que viven silenciosamente en el sotobosque y casi desaparecen ante el menor ruido extraño. Es el miembro más pequeño del grupo de los ungulados, con 4 patas delgadas como tallos de junco que le permiten caminar sin hacer ruido sobre el manto de hojas secas. Durante el día suelen ocultarse en los matorrales, saliendo solo al amanecer o al crepúsculo para buscar hojas tiernas, frutos caídos u hongos. La naturaleza del ciervo ratón es solitaria, o bien se desplaza en parejas discretas, marcando un pequeño territorio con su olor y rutas familiares. Cuando el bosque se seca, se aventura hacia los charcos de los arroyos, bebe rápidamente y regresa a la protección de la maleza. No es una criatura ruidosa, pero su silencio y su diminuto tamaño son su estrategia de supervivencia, un latido muy tenue en el corazón de Truong Son. Las selvas primigenias son refugios donde la naturaleza conserva su belleza majestuosa y llena de misterios. Árboles milenarios se alzan hacia el cielo con raíces intrincadas que se aferran al suelo húmedo, creando un tapiz denso donde la luz solar apenas logra filtrarse a través de las capas de follaje. Bajo esta espesura se encuentra el mundo de las criaturas salvajes, entre ellas serpientes venenosas temibles que desempeñan un papel crucial en la cadena alimenticia natural. Entre las especies más peligrosas de Truong Son, no se puede pasar por alto a la cobra real. Es el depredador más formidable, con una longitud que puede alcanzar los 5 metros. Es la serpiente venenosa más larga del mundo, poseedora de un veneno extremadamente potente, capaz de abatir a su presa en instantes. Al contrario de otras cobras, la cobra real caza y se alimenta principalmente de otras serpientes, incluso de su propia especie. Cuando se siente amenazada, yergue la parte anterior de su cuerpo, expande su capucha y emite un siseo intimidante. Además de la cobra real, en Truong Son habitan muchas otras serpientes venenosas, como las víboras de foseta que viven en las copas de los árboles, o la víbora de Russell con su mordida letal.
Sin embargo, existe una serpiente única en esta región, la serpiente voladora. Esta especie es activa principalmente durante el día y pasa la mayor parte del tiempo en las alturas buscando alimento. Su método de vuelo es en realidad un planeo pasivo similar a una caída controlada. No obstante, en las vastas selvas de Truong Son, este método de desplazamiento ofrece una ventaja considerable, permitiéndole moverse entre árboles altos con un gasto mínimo de energía y tiempo. Cuando necesita trasladarse, la serpiente voladora busca una rama adecuada, observa su entorno y se lanza mediante un salto. Al saltar expande sus costillas y contrae su abdomen volviendo su cuerpo extremadamente plano. Esta forma aumenta la resistencia del aire, ralentizando la caída. Simultáneamente ondula su cuerpo de una manera especial que estabiliza su movimiento en el aire. Gracias a esto puede literalmente planear de forma impresionante. Más que un simple medio de transporte, esta capacidad le ayuda en la caza, especialmente de lagartijas, su presa favorita. Al norte de la ciudad de Buon Ma Thuot, la selva de Yok Don es uno de los últimos dominios salvajes que persisten. Aquí la estación seca pinta el bosque de tonos marrones y amarillos, los árboles pierden sus hojas para conservar agua y las praderas de color gris plateado se inclinan ante los troncos altos de copas ralas. Al inicio de la temporada de lluvias, los brotes despiertan al unísono y todo el bosque se torna verde brillante tras apenas unos aguaceros. Esta es la selva de hoja ancha caducifolia típica de las tierras altas centrales. Los árboles de la familia de las dipterocarpáceas crecen espaciados con troncos rectos y cortezas gruesas para resistir los incendios de pastizales al final de la sequía. Este ecosistema vive al ritmo de las dos estaciones en la época seca. El fuego limpia la hojarasca, devolviendo nutrientes al suelo. Cuando llega la lluvia, las raíces profundas absorben el agua y el bosque entero vive una resurrección. Este bosque es el último refugio de las manadas de elefantes. Habitan en las selvas abiertas cerca del río Serepok, donde la hierba es densa y aún quedan pequeños depósitos de agua en plena sequía. En las madrugadas, cuando la niebla aún envuelve las cumbres, las manadas caminan sobre los pastos frescos. El aroma de la hierba joven y el canto de las aves, junto con el sonido pesado de sus pasos, componen la identidad sonora de Yok Don. Los elefantes aquí poseen cuerpos imponentes, superando los 2 metros de altura y alcanzando las 4 toneladas de peso. Su piel gris y gruesa está marcada por grietas que parecen la corteza de un árbol viejo. Sus orejas son más pequeñas que las de sus parientes africanos, pero su trompa es tan larga y hábil que puede recoger una brizna de hierba o quebrar una rama entera.
Un rasgo distintivo son los colmillos de los machos blancos y brillantes que se curvan ligeramente. Son armas de defensa y combate durante la época de apareamiento. Al desplazarse la manada, avanza en fila, los adultos lideran, mientras los jóvenes se mantienen en el centro, alimentándose y abriendo camino a través de la vegetación, dejando a su paso amplios senderos. La memoria de los elefantes es célebre en el reino animal. Recuerdan con precisión el camino hacia cada salina, charca de agua o árbol frutal según la estación. La hembra alfa suele ser el mapa viviente del grupo. Los jóvenes recorren las rutas que sus ancestros transitaron durante décadas. Se han documentado casos de individuos separados de la manada que años después encontraron el camino exacto para regresar. En su memoria, la selva no es solo un hogar, sino un mapa que contiene cada señal de vida, el olor del agua, el viento, las flores y el llamado de sus semejantes. Para los habitantes locales de Buondón, especialmente las comunidades de El Elefante, no es solo fuerza de trabajo, sino un miembro de la familia. Desde tiempos inmemoriales, los elefantes han estado ligados al hogar. Realizan ceremonias de atado de hilos en las muñecas de los elefantes, tal como se hace con los humanos. Festivales como las carreras de elefantes, las ofrendas por su salud o la celebración de su regreso a la selva no son solo actividades culturales. Son la memoria viva de una civilización de montaña donde el ser humano respeta, ama y agradece al animal que los ayudó a colonizar las tierras altas centrales. Cada sonido de gongs y cada danza cuenta la historia de la amistad, la lealtad y el agradecimiento entre los habitantes de Buondón y los gentiles gigantes de Yogdon. Actualmente, las manadas salvajes de Yogdon cuentan solo con unas pocas decenas de individuos que se desplazan entre Vietnam y Camboya según las estaciones. Pero cada vez que se ve una gran huella impresa en el lecho seco de un arroyo o se escucha su barritar en la espesura, sabemos que esta selva aún conserva su alma. Dejando atrás las majestuosas tierras rojas de las tierras altas centrales, el viaje nos conduce a la Reserva Natural de Son Tra, una joya esmeralda situada en el corazón de la ciudad de Da Nang. Este lugar es una armonía mágica entre el bosque y el mar, donde árboles centenarios cubren las cumbres, mientras abajo las aguas cristalinas abrazan playas de arena blanca. Son Tra es el hogar de cientos de especies raras de flora y fauna, destacando especialmente el ducada de patas rojas, considerado la reina de los primates de Vietnam. Al amanecer en las copas más altas de la península de Son Tra, las familias de ducadas de patas rojas arrancan silenciosamente los brotes más verdes. Es uno de los primates más impresionantes y bellos del mundo, con sus manchas de colores vibrantes, su rostro de un naranja cálido, ojos oscuros y extremidades largas. Su pelaje de múltiples contrastes convierte el bosque en una pintura en movimiento. En Son Tra, estos primates habitan en selvas perennes de múltiples estratos.
Se mantienen en las laderas de piedra caliza, donde la brisa marina sopla constantemente y el dosel cerrado les permite desplazarse para alimentarse. Se distribuyen en pequeños grupos de 5 a 15 individuos, con un macho adulto como líder que actúa como guía y vigía. Viven en las alturas y casi nunca descienden al suelo. Se mueven entre las ramas con saltos precisos y suaves como el viento marino, acariciando el bosque. Como folívoros típicos, su dieta consiste en hojas tiernas, brotes, flores y frutos. En su cuerpo esbelto, poseen un estómago complejo de varias cámaras, donde los alimentos ricos en fibra fermentan para extraer cada nutriente. En el silencio del bosque se comunican mediante llamadas, cortas miradas y gestos, un lenguaje sutil que mantiene la cohesión del grupo y advierte de peligros. No obstante, el número de doucadas de patas rojas en libertad no es elevado. Por ello, cada destello de color entre las ramas al amanecer es un recordatorio urgente de preservar este bosque. Entre los pastizales humedecidos por el rocío de los bosques abiertos del sudeste, una silueta imponente camina pausadamente. Es el pavo real verde, una de las aves más bellas del planeta. Con su plumaje verde metálico, cuello largo y elegante, y una pequeña cresta que corona su cabeza, posee una belleza orgullosa y salvaje propia de las selvas tropicales asiáticas. El macho posee una cola espléndida que puede superar el metro de longitud. Al llegar la época de cría, despliega sus plumas en un abanico colosal cubierto de ocelos dorados y verdes. Bajo la luz del bosque, cada fibra de sus plumas vibra como destellos vivos. Es una de las exhibiciones más espectaculares de la naturaleza, donde la belleza se convierte en el lenguaje para atraer a la pareja. Los pavos reales verdes suelen habitar en bosques abiertos cercanos a fuentes de agua, donde disponen de amplias praderas para alimentarse. Durante el día recorren el suelo en busca de semillas, frutos silvestres, insectos y pequeñas lagartijas. Al caer la tarde, vuelan a las ramas altas para dormir, protegiéndose de los depredadores. Hoy en día el pavo real verde es escaso en estado salvaje. Sin embargo, en grandes selvas como Cat Tien o Yok Don, aún es posible divisar su orgullosa silueta cruzando los pastizales al amanecer. Cuando su cola verde se abre bajo el sol del bosque, todo el entorno parece iluminarse, testimonio de que la belleza primigenia de la naturaleza aún persiste en las selvas de Vietnam. Este es también el último refugio de la manada de elefantes del sudeste. Viven discretamente en los pastizales cercanos a la selva, siendo los últimos testigos de una era de naturaleza virgen. Actualmente solo quedan entre 15 y 20 individuos dispersos en la zona sur y suroeste del parque. Cerca de las riberas del río Dong Nai y los densos bosques de bambú se desplazan estacionalmente.
Durante el día se ocultan en las selvas primigenias y solo al caer la tarde salen a los linderos en busca de brotes de bambú, frutos silvestres y hierba tierna. Sus grandes huellas en la tierra húmeda, troncos derribados o el sonido de ramas quebrándose en la noche lluviosa son las raras señales de que la presencia de estos gigantes aún perdura. Aunque escasos, los elefantes de Cat Tien representan la última esperanza para la supervivencia de las selvas del sur de Vietnam, un símbolo de fuerza, memoria y la persistencia de la naturaleza. En junio las lluvias resucitan los humedales de Cat Tien, las praderas ribereñas se tornan verdes y el bosque abierto se viste de gala. Pocos saben que este lugar fue el último hogar del rinoceronte de Java. Sus pasos pesados quedaron antaño grabados en el lodo húmedo mientras buscaba brotes en la niebla matutina. Sin embargo, un día de abril de 2010 se halló al último individuo muerto en la selva con su cuerno cercenado. El análisis de ADN de un estudio de 2009 confirmó lo que nadie quería creer en Vietnam: quedaba solo un ejemplar y había perecido. La silueta del gigante gentil ha desaparecido para siempre. Hoy el esqueleto del último rinoceronte se exhibe en el Museo de la Naturaleza del Parque Nacional de Cat Tien, testimonio de una especie que abandonó definitivamente la tierra vietnamita. Cat Tien conserva el sonido de la lluvia y el himno de la selva, pero también guarda un profundo silencio en el corazón del bosque por un ser que ahora es solo memoria. Al pasar junio, las lluvias otorgan a los bosques abiertos una nueva vitalidad. La hierba crece espesa, el verde de las hojas se profundiza y el espacio se llena con el canto de las aves que buscan pareja. Esta es también la época en que los pequeños pájaros tejedores forman parejas para anidar seres frágiles pero llenos de vida. Eligen arbustos bajos de hojas anchas en los bordes de la selva o cerca de los arroyos para tejer nidos en forma de bolsa, usando hábilmente hierba seca, hojas suaves y finos hilos de seda. Cuando el sol brilla tras la lluvia, la luz se esparce dorada entre el follaje y las gotas de agua acumuladas resplandecen como cristales. El macho desde una rama alta canta con nitidez y rapidez para marcar su territorio y llamar a su compañera. La hembra entre los matorrales reviste el nido con fibras vegetales y musgo, a veces incluso recolectando hilos de tela de araña. En la claridad del bosque, el nido se completa compacto y cálido, listo para albergar los huevos rosáceos de una nueva temporada de vida. Desde lo alto, el cuco asiático observa en silencio con sus ojos rojos, destellando astucia. Vigila pacientemente a la pareja de pájaros tejedores. Cuando las pequeñas aves se alejan en busca de comida, el cuco desciende rápidamente para depositar su propio huevo en el nido, retirando con destreza uno de los huevos originales. A partir de ese momento, la incubación y la crianza quedan bajo la responsabilidad de los incautos pájaros tejedores. Cuando los huevos eclosionan, el polluelo del cuco nace antes que los demás. Desnudo de plumaje y con los ojos cerrados, posee un instinto de supervivencia aterradoramente fuerte. Con sus escasas fuerzas, utiliza su espalda para empujar cada huevo y cada polluelo tejedor fuera del nido uno a uno hasta quedar solo en el cálido refugio.
El cuco crece con una rapidez inusual, alcanzando un tamaño que dobla al de sus padres adoptivos, con un pico rojo siempre abierto, exigiendo comida sin cesar. La escena es a la vez lastimosa y cruel, una ley de supervivencia gélida de la naturaleza, donde el más fuerte subsiste gracias al afecto de seres pequeños y vulnerables. Dejando las selvas tropicales de Nam Cat Tien, el viaje nos lleva a Con Dao, un archipiélago frente a la costa sur, donde la naturaleza parece alcanzar su estado más puro. Entre aguas de un azul turquesa cristalino, extensas playas de arena blanca y el suave vaivén de las olas, ocurre un milagro en silencio, el viaje de regreso de las tortugas marinas. Cada año, al comenzar la temporada de reproducción, las hembras abandonan la inmensidad del océano y recorren miles de kilómetros para volver exactamente al lugar donde nacieron. Sin sistemas de navegación modernos, se guían por el campo magnético terrestre y la firma química del agua. Las cálidas y vastas arenas de Con Dao son la cuna que ha acogido a generaciones de tortugas desde el alba de los océanos. Varias especies, incluidas la tortuga verde y la tortuga boba, eligen Con Dao como su sitio de desove. En particular, la tortuga verde es famosa por su asombroso instinto de retorno, cruzando aguas frías y corrientes intensas para hallar la playa precisa de su nacimiento. Al llegar, las tortugas madres emergen a la playa. Se desplazan con lentitud sobre la arena, buscando un lugar seguro para excavar su nido. Este proceso agota sus energías. Usan sus aletas delanteras y traseras para excavar un hoyo profundo donde depositan sus huevos. Un solo nido puede contener entre 50 y más de 200 huevos, dependiendo de la especie y el tamaño de la madre. Una vez terminada la puesta, cubren el nido con arena para crear una protección natural y regresan al océano. Curiosamente, la madre no se queda para incubar. Confía esa tarea al calor de los rayos solares de Con Dao. La supervivencia de las crías queda enteramente en manos de la naturaleza y el azar. Alrededor del archipiélago de Con Dao, descubrimos majestuosos arrecifes de coral que se extienden bajo el agua como un tapiz multicolor del océano. Desde Hon Bai Can y Hon Kau hasta Hon Trelon, el coral resplandece por doquier, asemejándose a jardines secretos sumergidos. Los corales duros se elevan como fortalezas, mientras que los corales blandos se mecen al ritmo de las olas, creando un mundo vibrante donde conviven cientos de especies de peces, estrellas de mar, erizos, pepinos de mar, calamares y pulpos. En medio de este esplendor, es común ver anémonas balanceándose. Sus tentáculos se mueven como pétalos submarinos. En su interior, pequeños peces payaso nadan vivaces con sus colores naranja y blanco, resaltando en el azul profundo. Entre ellos existe una simbiosis perfecta. La anémona protege al pez payaso con sus tentáculos urticantes que alejan a los depredadores, mientras que el pez limpia los parásitos y genera corrientes de agua rica en oxígeno. Este vínculo forjado a través de millones de años de evolución es una armonía natural donde la vida encuentra el equilibrio en la cooperación y el apoyo mutuo.
Un aspecto extraordinario de estas aguas es la presencia del dugongo, un mamífero marino pacífico y uno de los más raros del planeta, apodado la sirena de Condao. Parientes lejanos de los elefantes subsisten pastando en las praderas de pastos marinos que crecen en las aguas someras alrededor de las islas. De cuerpo masivo pero movimiento grácil, el dugongo se desliza lentamente, dejando una estela de arena a su paso, como un rastro sereno de un océano primigenio. Su respiración es tan pacífica como su ser lenta, suave y tranquila, como el aliento mismo del océano. Cada vez que emerge en una pequeña columna de vapor blanco, se eleva en el azul una afirmación silenciosa de que esta vida gentil aún persiste en los confines del mar vietnamita. En septiembre las lluvias en Condao amainan. El sol dorado se extiende sobre la arena blanca y la brisa sopla levemente. Las pequeñas olas golpean con el ritmo de la respiración de la isla. Tras 70 días, los huevos comienzan a eclosionar. Las crías de apenas 5 centímetros enfrentan de inmediato a su primera prueba de vida o muerte, la carrera hacia el mar. La luz de la luna o el reflejo en el agua les sirven de guía. Sin embargo, no todas logran completar el trayecto. Muchas son capturadas por aves marinas, cangrejos e incluso por la actividad humana. Una vez en el agua, continúan enfrentando peligros de peces depredadores y el impacto del cambio climático en su hábitat. Solo una pequeña fracción de los miles de individuos alcanzará la madurez. No obstante, si superan los desafíos, estas tortugas regresarán a la misma playa donde nacieron para continuar el ciclo. Este viaje milagroso en Condao no es solo una conmovedora historia de supervivencia, sino un testimonio poderoso de la adaptabilidad de la vida salvaje. Dejando atrás las costas de Condao, el viaje nos lleva al delta del Mekong, donde el río fluye pausado a través de las estaciones con una longitud de aproximadamente 4.350 kilómetros. El río nace en la meseta del Tíbet y recorre Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam antes de desembocar en el Mar del Este. Es una de las arterias más grandes y vitales del sudeste asiático, portando sedimentos fértiles que han esculpido la vasta llanura de su curso bajo. Estas aguas turbias del Imo no solo nutren infinitos arrozales, sino que crean uno de los ecosistemas de agua dulce más diversos del planeta, superado únicamente por la cuenca del Amazonas. En el cauce principal y su intrincada red de canales conviven cientos de especies de peces. Pequeños cardúmenes migran según la temporada de inundaciones, mientras que en las profundidades aún es posible divisar a los bagres gigantes del Mekong. A lo largo de las riberas y bosques inundados, tortugas de agua dulce, serpientes y antiguamente incluso cocodrilos hallaron refugio en los pantanos silenciosos.
Los bosques inundados y estuarios costeros a lo largo del Mekong son el hogar de innumerables aves acuáticas. Al despuntar el alba sobre los campos anegados, garcetas blancas, garzas reales y patos silvestres despliegan sus alas sobre la quietud del río. Más cerca de la desembocadura, donde el río se abraza con el océano, bancos de peces marinos se adentran en las aguas salobres con la marea, mientras bajo el limo crustáceos y organismos bentónicos buscan alimento. El delta del Mekong, con sus 40.000 kilómetros cuadrados, es una de las regiones más prósperas del sudeste asiático. Un denso sistema de canales divide los arrozales que se pierden en el horizonte. Es el granero principal de Vietnam, responsable de más del 50% de la producción nacional de arroz y fuente esencial de alimento para muchas naciones. Más que una tierra de abundancia, este lugar es la cuna de una milenaria civilización del arroz. Durante generaciones, los habitantes del sur han aprendido a vivir al ritmo del agua, excavaron canales, erigieron hogares junto al río y forjaron una existencia ligada al fluir del Mekong. Festivales como el inicio de la siembra o las ofrendas a la deidad agrícola reflejan la creencia de que el arroz es un regalo sagrado y el río el pulso que nutre toda la tierra. En este laberinto de agua, el ser humano y la naturaleza coexisten en un equilibrio delicado. Con la llegada de las inundaciones estacionales, los peces se esparcen por los campos y las aves anidan en los bosques de melaleuca y pantanos. Así, temporada tras temporada, el Mekong continúa escribiendo la historia infinita de la vida en el sur. Además de los inmensos arrozales, este delta es famoso por sus bosques inundados. Los ecosistemas de humedales en el delta del Mekong son especiales y se extienden por zonas como U Minh Thuong, U Minh Ha Tram Chim y diversas reservas naturales. Aquí predomina el bosque de melaleuca y manglares, creando un hábitat ideal para la fauna silvestre. El macaco de cola larga es uno de los primates más comunes en estos bosques. Son de tamaño mediano con pelaje marrón grisáceo, rostros rosados y una cola casi tan larga como su cuerpo que les ayuda a mantener el equilibrio en las copas de los árboles. Viven en grupos sociales de hasta 30 individuos, liderados por un macho alfa que protege a la manada. Son omnívoros y su dieta incluye frutas, hojas, insectos y pequeños animales. Poseen una agilidad asombrosa para trepar y sobre todo son excelentes nadadores, lo que les permite prosperar en el entorno inundado. Desempeñan un papel crucial en el ecosistema mediante la dispersión de semillas. Debido a su inteligencia y curiosidad, a menudo interactúan con los asentamientos humanos en busca de comida, creando dinámicas interesantes entre el hombre y la naturaleza.
Este sistema de humedales es también un paraíso para las aves semiacuáticas, donde el calamón púrpura busca alimento al amanecer. Es una ave acuática de gran tamaño emblemática de estas aguas. Su plumaje brilla con tonos azulados y violetas bajo el sol, mientras que su pico y patas destacan como pequeñas llamas rojas en medio del pantano. Suelen desplazarse en parejas o grupos pequeños, caminando con ligereza sobre la vegetación flotante, estirándose ocasionalmente para arrancar brotes de loto o capturar insectos acuáticos. El llamado ronco del macho resuena en el silencio del bosque de Melaleuca, sonando salvaje y familiar a la vez. Cuando el sol arrecia, buscan refugio en la espesura ocultándose entre los juncos para volver a caminar sobre la superficie serena al atardecer. Es como si el bosque de Yumin respirara y viviera a través de cada paso pausado del calamón durante la temporada de inundaciones. En octubre, cuando las lluvias del sur amainan el aire, se vuelve más límpido. Los bosques inundados resplandecen con un verde profundo. Bandadas de garzas reales vuelan bajo sobre el bosque con sus largas alas de color ceniza, deslizándose suavemente como el humo. Abandonan el frío este asiático, siguiendo los vientos del noreste, para buscar los humedales cálidos del delta del Mekong, donde la comida es abundante y las aguas someras ofrecen seguridad para anidar. Al llegar a U Minh, las garzas eligen las copas altas cerca de los canales tejiendo nidos amplios con ramas y hojas secas revestidos de musgo. El bosque se llena de pronto con el sonido del batir de alas y sus graznidos roncos característicos, un sonido áspero pero entrañable que viaja entre el aroma de la resina de Melaleuca y la bruma. No solo llegan garzas, sino también garcetas blancas, ibis y cormoranes tiñendo el cielo de U Minh con infinitas siluetas. Cada crepúsculo las bandadas regresan al nido en fila, proyectando sus sombras sobre el agua teñida de rojo, un escenario majestuoso y tierno que marca el inicio de una nueva temporada de cría. Esta es también la época de reproducción de la jacana colilarga, un ave con un sistema social matriarcal fascinante. En los estanques de lotos y nenúfares podemos encontrar a esta grácil criatura conocida como la bailarina del agua. Con sus dedos inusualmente largos, camina con ligereza sobre las hojas flotantes como si danzara sobre el espejo inmóvil del lago. Al amanecer, cuando el rocío aún cubre las hojas, la silueta de la jacana se refleja en el agua. Cada paso es tan sutil que apenas genera una onda, pareciendo un trazo delicado en una pintura tradicional de los humedales. En la temporada de cría, las hembras más grandes y coloridas inician las llamadas. Por el contrario, los machos construyen silenciosamente los nidos con vegetación acuática sobre las hojas flotantes. Una vez depositados los huevos, el macho se encarga de la incubación y la crianza, mientras la hembra puede continuar buscando otras parejas
un comportamiento poco común en el mundo aviar. Los nidos flotan al ritmo de la corriente, albergando polluelos de plumón amarillento que al poco de nacer ya saben equilibrarse sobre las hojas de loto, como si la naturaleza les hubiera enseñado a caminar sobre el agua desde su primer aliento. Al caer la tarde, las jacanas regresan a sus refugios. El susurro de sus alas se funde con el murmullo del agua, dejando el lago en calma. En la inmensidad de los ríos del oeste, la jacana sobre el loto es el símbolo de la elegancia, la suavidad y la resiliencia, un testimonio de la belleza frágil pero persistente de la vida en los humedales del sur. Sin embargo, Vietnam no solo preserva la vida silvestre en las selvas profundas, las altas cumbres o el vasto océano. En muchos rincones de esta tierra, los centros de conservación zoológicos ecológicos y jardines botánicos actúan silenciosamente como puentes entre el ser humano y la naturaleza. En estos espacios, individuos heridos son rescatados, especies en peligro son cuidadas para tener la oportunidad de regresar a su hábitat, y los niños que ven por primera vez la mirada de un gran animal o el vuelo de un ave exótica aprenden a amar la vida a través de lo cercano. Desde el antiguo Jardín Botánico de Saigón, en el corazón de la metrópoli sureña, hasta los centros de rescate de primates, osos, tortugas marinas y ungulados en diversas regiones montañosas, cada lugar custodia un fragmento de la memoria natural de Vietnam, protegiendo seres frágiles ante la presión de la deforestación, la caza y el cambio climático. No son meros puntos turísticos, sino hogares temporales para el renacimiento, donde los seres humanos aprenden a reparar parte de las pérdidas que ellos mismos causaron. Es por ello que Vietnam se ha convertido en un territorio excepcional para los amantes de la naturaleza y la exploración. Rara vez se encuentra en el mundo una franja de tierra donde el viajero pueda sentir con tal claridad el pulso de 4 estaciones hermosas, el norte con su primavera brumosa, el verano de verdor infinito, el otoño dorado y el invierno gélido, y al mismo tiempo hallar el sol cálido del centro, el esplendor de los cielos del sur y el ritmo vigoroso de las tierras altas centrales. En cada estación, Vietnam ofrece una belleza única la primavera para contemplar el despertar de la selva el verano, para seguir las olas azules, el otoño para recorrer las terrazas de arroz doradas y el invierno para tocar las nubes frías en los picos más altos.
Este clima no solo nutre la biodiversidad, sino que hace de Vietnam un destino cautivador, donde es posible viajar, escuchar a la naturaleza y comprender que cada paisaje majestuoso merece ser preservado para el futuro. Tras un viaje a través de selvas profundas, montañas que rozan las nubes y ríos caudalosos, lo que más sorprende al llegar a Vietnam no es solo su exuberante naturaleza, sino su gente. A lo largo de esta tierra, en forma de S, desde las aldeas de montaña ocultas en la niebla matutina, hasta los pueblos pesqueros, donde las olas rompen día y noche, el visitante siempre halla sonrisas bondadosas y una hospitalidad sincera. El pueblo vietnamita ha vivido en comunión con la naturaleza durante siglos, comprendiendo los ciclos de la tierra y el agua, y considerando al bosque, al río y al mar como partes inseparables de su existencia. Ese vínculo ha forjado una cultura especial, donde el ser humano y el entorno coexisten en armonía. Los mercados de las tierras altas vibrantes de risas y colores, los campos de arroz que se extienden bajo el sol del atardecer y las pequeñas barcas que se deslizan por los ríos del oeste reflejan un ritmo de vida de una paz inusual. En muchos lugares se conservan tradiciones ancestrales de respeto a las montañas y los arroyos, bajo la firme creencia de que la naturaleza es el regalo más preciado otorgado por el cielo y la tierra. Hoy en día, Vietnam es reconocido como uno de los destinos turísticos más amigables y seguros del planeta. Viajeros de todo el mundo acuden no solo para admirar montañas majestuosas, selvas primigenias, terrazas de arroz ondulantes o playas de un azul infinito, sino para experimentar la vida salvaje de la manera más cercana. En los bosques ancestrales es posible escuchar el llamado de los gibones, al alba divisar la silueta de las ducadas balanceándose entre el follaje, o contemplar aves radiantes cruzando el cielo forestal. En alta mar, el océano profundo abre un mundo completamente distinto, donde arrecifes de coral vibrantes, bancos de peces multicolores y criaturas marinas asombrosas conviven en un sistema exuberante. Para los amantes de la naturaleza, Vietnam es un lugar donde se pueden observar los seres más extraordinarios del planeta, desde raros primates tropicales y gigantescas aves acuáticas de los pantanos, hasta los misteriosos habitantes de las profundidades. Más que un destino turístico, Vietnam es una aula viva de la naturaleza. Sus selvas, ríos y océanos guardan historias de evolución de millones de años. Cada especie y cada ecosistema contribuyen al equilibrio delicado de nuestro planeta. Por ello, estos viajes de descubrimiento no solo ofrecen experiencias, sino que ayudan a comprender la importancia vital de conservar la vida salvaje. En este mundo moderno, apresurado y cambiante, Vietnam aún conserva algo invaluable: la paz. Y es esa serenidad unida a la riqueza natural y la calidez de su gente lo que convierte a esta tierra en un lugar al que muchos anhelan volver para seguir explorando, para escuchar el aliento de la naturaleza y para recordar siempre sus cálidas sonrisas. Y así la travesía a lo largo de esta tierra, en forma de S, concluye, donde los bosques inundados del sur se funden con el gran océano. Desde las cumbres de Hoang Lien Son, que rozan las nubes,
hasta la apacible llanura del Mekong, desde las manadas de elefantes de Yok Don hasta las tortugas de Condao, todo conforma una sinfonía eterna de vida donde las montañas, selvas, ríos y seres humanos se vuelven uno solo. Vietnam no es solo un territorio, es un largo aliento de la naturaleza suave como la niebla matutina en Son Tra, radiante como el sol del atardecer en Cat Tien y salino como el mar de Condao. Cada montaña, cada río y cada bandada de aves nos narran una historia de vitalidad, de resistencia y de la fe en que la naturaleza continúa renaciendo cada día. En este mundo ruidoso, cuando nos detenemos a escuchar, nos damos cuenta de que la Madre Tierra sigue respirando pausada, gentil y persistente, tal como el ritmo vital del pueblo vietnamita. Gracias por acompañarnos en este viaje, el viaje de los bosques, las olas y los latidos salvajes que aún palpitan en la tierra de Vietnam.